Bueno, ¿cómo les ha ido con la serie de parábolas? ¿Alguien no ha entendido alguna parábola? No me responda, respóndase a usted mismo. Y si no ha entendido, pues ore, porque las parábolas son historias relativamente sencillas de entender. Las que no eran tan simples traen su explicación ahí mismo en la palabra. Entonces, si usted no está entendiendo esta serie, pues bueno, ore al Señor, porque cuando Él explicó por qué hablaba en parábolas, dijo que para que algunos no entendieran y otros sí entendieran. Entonces, bueno, ahí es un tema también espiritual, ¿no? Entonces, bueno, ore para que Dios le hable. Hoy vamos a ver la parábola de la red. Está en el capítulo 13 de Mateo, versículo 47 al 50. Vamos a leer todos juntos, acompáñenme. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y se recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez ha participado en alguna convocatoria o en algún proceso para conseguir un trabajo, una beca, bueno, alguna cosa así? Por aquí, por allá, por allá. Porfis, si me ayudas con el micrófono. ¿Cómo fue, para qué fue primero y cómo fue así resumido? Hay una hay una que me parece muy significativa en mi vida porque fue, yo me postulé como para ser recreador, ¿no? Entonces yo fui, no, acá no habían resto de pelados, como 50 pelados, y yo fui, bueno, tocaba hacer como actividades, ¿no? Entonces no te daban tiempo así. No, está prendido. Sí, aló. Sí, no sé hablar. ¿Y qué? Bueno, se suponía que teníamos que hacer como actividades, ¿no? Entonces, yo muy tímido ahí, no pasé, yo veía que los chicos pasaban a hacer actividades, pero yo, ¿por qué pasan y hacen actividad? Nadie les dijo que hicieran eso, ¿sí? Yo no sé si estaba perdido o algo, no, pero en eso consistía, ¿no? En que tú te lanzaras y tú hicieras una actividad sin que te dijeran, ve y te lanzas. No, o sea, era como el que se lanzara era el que era apto. Pero ¿sí? tuviste que surtir algún tipo de proceso para llegar ahí. Ese fue como el proceso, ¿no? Entonces, ¿Era proceso, como ser no lo entendíamos, espontáneo? Sí, exactamente. Ese era el proceso, sí. Yo en ningún momento la cogí, sino hasta el final yo yéndome para mi casa. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Por qué no me llamaron? ¿Qué hice mal? Y yo, tocaba ir a lanzar. Estuvo buena esa prueba, no estabas para ser recreada. Exactamente, sí, entonces como que no. Bueno, no ¿quién que haya vivido un poquito más de pasos? Paso 1, me tocó hacer esto, paso 2, por acá, por favor. Gracias. Ok, bueno, para entrar a mi carrera, yo tuve que hacer muchísimas cosas. En primer lugar, para los que saben, yo estudio música en la Universidad Nacional. Y bueno, para hacer eso primero tuve que salirme del colegio antes de tiempo. Salí del colegio en noveno, hice 10º y 11 por internet para prepararme para el examen con un profesor. Luego tuve que prepararme en gramática y teoría musical antes de entrar. Y no entrar a la carrera, sino al preparatorio de carrera que ofrece la universidad. Entonces, y eso requiere una audición de piano. Entonces me preparé durante 2 años para la audición para el preparatorio. Entonces, bueno, presenté la audición y gracias a Dios pasé, hice 2 semestres de preparatorio, luego me salí, hice un semestre que no hice nada, luego me presenté a la nacional. ¿Cuántos semestres son? Son 10. 5 años. Sí. ¿Más? ¿Algo más? Sí. Práctica, tesis, no sé. No te entiendo la pregunta. Ya. Perdón. 10 semestres y adicionalmente generalmente uno hace algo más en la universidad. En mi carrera uno tiene que hacer un concierto de grado. Ok. ¿Y todo eso es para qué? ¿Para ser músico? Maestro en composición. Maestro de composición, listo. Por aquí alguien más nos iba a contar y alguien allá atrás que nos cuente también algo. Toca que sea… bueno, dale, si quieres dale Lili y luego Omar.
Bueno, fue una prueba para entrar al trabajo. Entonces, pues primero me llamaron, después, bueno, fui a entrevista. Primero tuve una entrevista con el gerente, después tuve unas pruebas de conocimiento, después tuve unas pruebas psicotécnicas, que es como de unos dibujos, bueno, otras cosas ahí. Después tuve una prueba de polígrafo, que es como, sí, esa vez fue, que es como para saber si uno está diciendo como la verdad y la mentira. Después tuve los exámenes médicos y después ya como el contrato, para firmar el contrato. Y ¿Cómo ya, te pues, salió el polígrafo? ¿Estás trabajando? Listo, ahí está ya la prueba. Dale, Omar. Pues lo mío es como algo más físico, era cuando era más joven, más pequeño, para entrar al equipo Santa Fe. Entonces era un proceso súper largo, casi como de 2 meses para ponerse uno a tope de resistencia. Entonces pues de por sí era algo de día a día que tocaba estar súper entrenando, y ya después eran tres partidos, uno cada día, y ahí elegían pues a los mejores jugadores. ¿Cuánto duraste en ese básicamente. proceso? Pues de por sí muchas veces tuve que hacerlo para poder pasar, porque pues eso a la primera vez uno no pasa, entonces fue algo bastante largo. Más o menos en tiempo. Yo creo que por ahí un año y medio, 2 años más o menos para Ok. poder entrar. Sí. Para ser jugador de Santa Fe. Ujú. Ok, gracias. ¿Tú ibas a decir algo? Pues esta experiencia la compartimos, bueno, la comparto con varias personas aquí, y es nosotros íbamos a entrar a una empresa, no sé si la escucharon, perdón, la hayan escuchado, que se llama BHIP. ¿BIP? BHIP. BHIP, ya. Confidencias. Y pues en sí, los pasos para entrar a esta empresa, sí eran unas conferencias, unas charlas. Digamos, la primera dura como 2 horas más o menos. 2 horas. La segunda son 3 charlas. La segunda ya te hablan muchísimo sobre la empresa, sobre el producto, y ya sea a quién va dirigido y la finalidad del producto. Y esa sí ya dura como 8 horas. Y la otra ya es una como de 2 horas más o menos, 3 horas, y ya te explican cosas más específicas de una plataforma, de cómo trabaja la empresa. Y ya pues… Y después de la entras- capacitación, ¿qué tienes que hacer? Entrar a trabajar. ¿Pero que tienes que invertir algo más? Sí. Además de tiempo, ¿algo más? Sí, aparte de tiempo, Aparte- dinero. Aparte de tiempo, dinero, ¿más o menos cuánto? $1,750. 1.750 dólares. Eso viene siendo como 6 millones de pesos, más o menos. Aproximadamente. 6 y pico. 5.700.000. algo así. O sea, te capacitan, tú inviertes un dinero y empiezas a trabajar. ¿Y eso es para lograr qué? ¿Cómo es que dice? Independencia económica. Que seas tu propio jefe. Algo así. Algo Seas así. su propio jefe. De eso hay harto, de eso hay harto. Bueno, ¿y qué pasó? Pues- Bien, ya eres tu propio jefe, vas en camino, No, nada, nos salimos desististe. como a los que 3 meses. Se salieron, 4 ok, meses. listo. Sí. De los que me contaron así rápidamente los procesos que vivieron, ¿quién sufrió y qué sufrió? ¿Todos sufrieron? ¿Todos sufrieron? Todos sufrieron. Lili, ¿tú sufriste un proceso laboral? Sí, sufre un poquito, ¿cierto? Bueno, yo les cuento que Sebastián y yo alguna vez entramos en un proceso para emigrar de Colombia. Queríamos irnos a una ciudad ¿cómo se llama? En Canadá, que se llama Quebec. Entonces nosotros averiguamos y empezamos a hacer todo el proceso. Estábamos ya casados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que, bueno, primero probar que teníamos una profesión, porque íbamos como trabajadores, entonces probar la profesión. Tuvimos que aprender francés, entonces estudiamos como 9 meses francés. Entonces invertimos en el curso, el tiempo era por la mañana, otra época fue en las noches, entonces estudiamos francés 9 meses. Aparte de todo, nos tocaba reunir toda la documentación que probara que éramos no solamente profesionales, sino que habíamos pasado por el colegio, por primaria, por secundaria, y toda la resolución, que todo sea legal, que todo esté conforme a las normas colombianas. Entonces eso fue cruzarnos la ciudad
consiguiendo todos esos documentos y aparte Sebas había estudiado fuera de Bogotá, entonces consiga documentos fuera de Bogotá. Además de eso nos pedían un dinero, o sea, nosotros teníamos que ahorrar un dinero que yo no recuerdo cuánto era, pero era harto, porque teníamos que tener para vivir 3 meses, o sea, durante 3 meses el gobierno no nos iba a mantener. Entonces tuvimos que ahorrar también para poder demostrar que teníamos ese dinero y poder irnos. Al final, todo se dañó de una forma súper tonta, porque resulta que el día que mandamos los papeles había que mandarlos a México. El día que los mandamos, al día siguiente de que los mandamos, incluyeron un requisito nuevo, que era presentar un examen en la Alianza Francesa, ¿no? En la Alianza Francesa del idioma. Y nuestros papeles llegaban como al día siguiente de que incluyeron eso o un día después, porque pues hasta que llegaran a México. Entonces, pues al final no nos fuimos. ¿Por qué nos queríamos ir? Porque pensábamos que allá íbamos a tener más calidad de vida. Eso lo hicimos hace como en el 2010, fue eso, ¿cierto? O sea, hace 9 años. ¿Y qué les puedo contar hoy yo? Que lo que yo creo, no pasó, ¿no? Pero lo que yo creo es que si nosotros nos hubiéramos ido para allá, nos hubiéramos divorciado, yo creo que al año de haber llegado. O sea, así es la cosa, se los aseguro. No hubiéramos conocido la palabra como la hemos conocido hasta hoy, porque para ese momento éramos cristianos, pero no habíamos entendido muchas cosas de la verdad, entonces nos hubiéramos perdido también de eso. Y queríamos tener hijos, de hecho si teníamos hijos nos daban más puntaje, pero dijimos no, tengamos allá. Y realmente tener hijos lejos de un núcleo familiar es una cosa muy heavy, entonces hubiéramos privado a nuestra hija de tener la familia que hoy tiene cerca, abuelos, tíos, etcétera. Así que realmente todo ese proceso, que no sé cuánto duró, como 1 año, en el que nos esforzamos, nos enfocamos y mejor dicho, pues se dañó por algo externo a nosotros, pero bueno, al final creo que no hubiera sido tan chévere. ¿Por qué les hago esta pregunta? La parábola de la red es una parábola que cierra un ciclo de parábolas de las que está hablando Jesús en este capítulo 13. Jesús arranca con la parábola del sembrador, ¿se acuerdan de esa parábola? Entonces esa parábola, ¿qué dice? Rápidamente, esa parábola lo que dice es, bueno, si usted escucha la palabra, hoy los chicos que vienen por primera vez, si ustedes escuchan la palabra, y para todos, pueden pasar varias cosas. Lo que puede pasar es que si usted escucha la palabra y no la entiende, que espero que no sea lo que pase hoy, por favor, Señor Jesús, si usted la escucha y no la entiende, entonces lo que va a pasar es que, perdón que se me perdió. Si usted escucha y no la entiende, lo que va a pasar es que viene el malo y la va a arrebatar. Lo que fue sembrado se va a perder. ¿Por qué? Porque usted vino y escuchó, pero no entendió. Otra cosa que dice ahí que puede pasar para los que oyen la palabra es que cuando viene aflicción y persecución por culpa de la palabra misma o a causa de la palabra misma, entonces también tropiezan y la palabra se pierde. Otra cosa que dice esa parábola que puede pasar es que cuando escuchamos la palabra, pero el afán de este mundo, todos los afanes en los que vivimos todos los días, más el engaño de las riquezas, que es otro de nuestros afanes o de muchas veces es uno de nuestros afanes, entonces lo que hacen es que ahogan la palabra y no da fruto, ¿sí? Lo que hace es que la ahoga, la deja como ahí ahogadita, está ahí, pero está ahogada y no da fruto. Y el mejor escenario es cuando la palabra se entiende, primero, segundo, se escucha, se entiende y da fruto. Esa es la mejor tierra, mejor dicho, usted la entendió, vino el maligno, pero no la pudo ahogar, usted no se dejó afanar por las cosas de este mundo, sino que todo eso lo pudo vencer y esa palabra dio fruto, no se quedó ahí, sino que dio un fruto. La siguiente parábola es la parábola de la cizaña, que de esa nos habló Andrés. ¿Qué es lo que dice esta parábola de la cizaña? Más o menos yo lo estoy como armando, esto es un orden que yo le estoy dando. La parábola de la cizaña que dice, bueno, usted ya oyó la palabra. Si esa palabra dio buen fruto, usted creyó en Jesús y usted empezó a ser un cristiano, ¿sí? Y empezó a caminar en este tema, pero resulta que cuando usted va caminando en este tema de ser cristiano, usted se topa con otro poco de gente a la que también la palabra le dio fruto y entonces está dentro de la iglesia, ¿sí? Esa es esa semilla que Jesús siembra en el mundo, es la iglesia. ¿Qué es esa parte espiritual de Dios que está en el mundo? La iglesia. Entonces usted empieza a ser parte de la iglesia, pero ¿qué pasa? Que viene el maligno también, nos cuenta esta parábola, y siembra cizaña dentro de ese grupo de gente, dentro de ese cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa?
que los que son hijos del Señor, como los que son hijos del maligno, dice ahí en la parábola, conviven todos junticos. Y eso no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que si a usted le parece que la cizaña está ahí al lado suyo, porque la parábola enseña que la cizaña es el que pone tropiezo. Son todos esos que andan por ahí poniéndole tropiezo a los demás dentro del cuerpo de Cristo. Que si usted se da cuenta que esa cizaña está ahí, pues adivine qué, no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Bueno, sí puede hacer algo, pero no puede hacer lo que a todos nos daría ganas de hacer, cogerla y echarla por la ventana. Eso no puede hacerlo. ¿Sí? Porque el Señor, ¿qué dice? No, usted no puede cortar la cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña se parece al trigo. Entonces, si usted corta la cizaña, de pronto por ahí se lleva unos cuantos trigos y no. El que lo puede hacer soy yo. ¿Qué podemos hacer con la cizaña? Un recorderis de una charla que vimos alguna vez. No juzgarla. La palabra dice que cuando un hermano causa problemas, hay todo un proceso como para intentar ayudarlo, y cuando no se deja ayudar, dice, téngalo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Téngalo como por alguien que todavía no ha creído. ¿Y dele una patada? No. ¿Qué hace usted con el que no ha creído? Pues le habla para que crea. Le tiene toda la paciencia, le explica, le enseña, lo acoge. Entonces eso es lo que toca hacer con la cizaña de nuestra parte, ¿sí? Entonces ya creímos, ya oímos la palabra, ya creímos, ya estamos dentro de la iglesia. Ese es como un proceso que vamos siguiendo como cuando creemos en Jesús. ¿Qué es lo que sigue después? Luego Tati viene y les habla de la parábola de, ¿se acuerdan? Del tesoro y de la perla preciosa. Esa parábola, ¿qué es lo que dice así rapidísimo? Que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró en una tierra. Entonces, claro, el man llegó y hizo una huaca, pues me encontré aquí la huaca. Entonces el calladito se fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno, y adivinen qué, se quedó con el tesoro. Muy bien, ¿no? O también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas y que se encontró con la perla preciosa más increíble, maravillosa y valiosa del mundo. ¿Qué hizo este mercader? Fue y vendió todo lo que tenía. No solo la compró, o sea, no fue como que, uy, la tengo toda, no. Él fue y vendió todo lo que tenía y vino y la compró, ¿sí? No sé a qué conclusión llegaron esa vez con Tatiana, porque yo no vine, no quedó grabado, entonces me lo perdí, no nos vimos esta semana. Alguien cuénteme rápido cuál fue la conclusión de esa parábola. ¿A democracia? Rápido, rápido. Uy, ¿no se acuerdan? Tati, vuelve a Rusia. No se entendió esa palabra, ella se perdió, no, por favor. Son dos opciones. La primera es que el hombre que encontró el tesoro realmente no es que lo estaba buscando, sino se tropezó con él. Y somos nosotros cuando realmente estábamos viviendo sin estar buscando a Jesús, y alguien o por algún motivo encontramos a Jesús. Y entonces ese hombre puede tomar dos opciones, o nosotros podemos tomar dos opciones: vender todo lo que tengamos, dejar todo lo que tengamos por quedarnos con ese tesoro, o simplemente despreciarlo, volverlo a sembrar y bueno, que se lo encuentre otro o no, ser indiferente. Y la segunda opción es la persona que sí estaba buscando una respuesta a su vida, o si estaba buscando algo, que es el mercader que está buscando perlas, pero cuando encontró a Jesús se encontró la mejor de las perlas. Y también puede tomar dos opciones: vender todo lo que tiene, morir, dejar toda su vida por esa perla que es Jesús, o simplemente dejarla pasar y seguir buscando otras perlas. Ok, bueno, gracias por el resumen que me haces. Yo leyendo las parábolas entendía también que que por el reino, que es como ese tesoro o esa perla, pues es necesario como dejarlo todo. O sea, no es como que yo veo el tesoro, pero tengo por acá otro tesoro y no, sino que es necesario como dejarlo todo. Yo no sé si uno sería indiferente ante un tesoro. ¿Será que sí? Puede ser. Como que uno encuentra ahí la huaca y diga, no, no me meto en problemas. ¿Será que sí? Pues cuando no entiende el valor del tesoro, creo que sí.
¿Que si es indiferente? Sí, puede ser indiferente. Si no entiende el valor, Cuando no entiende. cuando no ya. entiende el valor de ese tesoro, podría hacer eso, enterrarlo o no comprarlo. Listo. Entonces, esta parábola lo que está un poco o lo que les quiero mostrar un poco es que está haciendo como un recorrido. Yo entendí la palabra, lo estoy tomando de esa manera, entendí la palabra, creí en Jesús, empecé a ser parte de la iglesia y siendo parte de la iglesia, entonces empecé a entender que estaba el reino de los cielos, ese tesoro que ahora, por el cual ahora yo debería empezar a vivir, ¿no? Por el cual ahora yo debería empezar a dejar todo para pues hacerme de ese tesoro, ¿sí? ¿Quién de ustedes, de los que llevan tiempo en la vida de fe, ha entendido esas tres cosas? Salvación, iglesia y tesoro. Sami, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien también por los que levantaron la mano, de libertad. Levante la mano de su corazón. Entonces, cuando ustedes entendieron eso, ¿qué hicieron? Cuando dijeron, bueno, yo ya entendí todo este asunto, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué hicieron ustedes en la vida práctica? ¿Dormir menos? Puede ser. Uno. Dejar, o sea, bueno, digamos en mi caso, no tenía un trabajo y en el trabajo no podía los domingos asistir a la iglesia y como con esas ganas de querer conocer y ya no me importaba nada, era como que lo más importante es recibir palabras, lo más importante es la vida para mi espíritu y yo creo que eso es lo que se le queda a uno, como esas ganas de conocer, de que, o sea, cuando uno siente que lo sacia y querer más y querer más y querer más, entonces es como, sí, básicamente dejarlo todo tirado por querer recibir la palabra. Ok, ¿quién más quiere compartir algo? Sami. Allá hay un micrófono. Dormir por la noche, muy temprano. ¿Dormir por la noche muy temprano? ¿Dormir? ¿Por qué? Y estudiar francés y coreano y jugar. Ok, Sami, gracias. ¿Alguien más que haya hecho algo cuando entendió todo esto? Por acá. Pues yo siempre estuve como buscando un conocimiento completo, por decirlo así. Entonces cuando empecé a conocer a Jesús, al principio pues no entendía mucho, obviamente, pero le empecé a dar más mi tiempo, más mi tiempo, más mi tiempo. Y llegó un punto en el que ya pues pude entender el valor de Jesús. Y pues a día de hoy le estoy entregando mi vida a Él. Entonces, ¿Cómo? Práctico, ¿cómo? práctico, pues llevándolo a más personas, buscando más personas para poderles dar a conocer, porque pues es un valor que Él nos compartió a todos, entonces hay muchas personas que no lo conocen, que no lo entienden, entonces así me dedico a Él. ¿Y cómo lo has hecho? Práctico. ¿Cómo? Práctico. Pues, Fui a donde mi amiga y le dije, por ejemplo, pues, es práctico. Por ejemplo, pues yo pues conseguí trabajo Sí. y siempre la mentalidad era, pues o sea, digamos hoy es la entrevista, ¿sí? Y antes de entrar a la entrevista yo le dije, padre, si puedo predicar ahí, entonces que entre. Y pues además de eso que digamos no es como que, por ejemplo, que me toque trabajar los domingos, ¿sí? O sea, que no tenga que dejarte a ti de segundo lugar. Entonces, yo pues oré y entré. Y al siguiente día empecé a trabajar. Entonces, pues fue como, bueno, pues me va a dedicar. Y hoy, por ejemplo, le prediqué a una persona como, pues es Jesús, ¿no? Usándolo a uno. Y él me contaba que pues ya muchas personas le habían hablado de Dios y eso. Y pues yo le comenté que pues sí sabía que Dios había venido al mundo. Y él me dijo, ¿cómo así que Dios había venido al mundo? Y yo le dije, sí, pues, ¿usted sabe cuándo vino Dios al mundo? Y me dijo, pues no. Y le dije, pues es que hace 2019 años vino. Y él me dijo, Jesús. Y yo, sí, Jesús vino. Me dijo, entonces Jesús es Dios. Y yo, sí. Y yo, es que eso no me lo habían dicho. Me dijo el man. Entonces, pues así más o menos lo hice práctico. Ok. No sé si alguien más quiere compartir, pero realmente cuando se supondría que cuando uno entiende la verdad, pues uno empieza a cambiar la forma en la que ve la vida. Y cuando cambia la forma en la que ve la vida, pues cambia la forma en la que actúa frente a la vida. Entonces, y eso es una constante.
¿sí? En la vida de fe debería ser una constante. Digamos, si yo les preguntara, bueno, ¿y ustedes qué hicieron esta semana por su espíritu, por su vida de fe? ¿Qué hicieron esta semana? ¿Qué hicieron hoy por la vida de fe? ¿Qué hicieron hoy por el espíritu? Bueno, ya aquí Nico les contó que hoy le hablé a alguien. No para que me digan, sino porque se supone que de eso es de lo que nos han venido hablando esas parábolas, ¿sí? De que usted no se deje robar la palabra, de que usted no sea cizaña y que si hay cizaña sepa qué hacer con la cizaña y no deje que eso lo detenga. De que si usted entendió lo que era la vida de fe, entonces ahora vea que es un tesoro por el que vale la pena dejar todas las cosas. Y eso no es algo que uno solamente pueda tener en la cabeza, eso es algo que uno tiene que empezar a hacer, o si no, pues la palabra simplemente se ahogó y no pasó nada, ¿sí? Eso es un poquito como el resumen, para introducir también un poco, para explicar un poco lo que es el Evangelio, lo que Jesús vino a hacer y por qué esto debería movernos a actuar. Es que Jesús, cuando viene al mundo, él lo que dice es: hombres, aquí estoy yo, y yo vengo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, y yo vengo a hacer algo con ustedes, vengo a ser la luz de ustedes, y vengo a darles vida, y yo soy la luz verdadera. A mí me encanta cuando en Juan 1 dice, Él es la luz verdadera. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de luces, y hoy en día hay más luces. O sea, usted si quiere, encuentre la luz en la meditación, o encuentre la luz en la marihuana, o encuentre la luz en dormir más tiempo, o encuentre la luz en comer más saludable, o en donde quiera. O sea, ahorita lucecitas hay un montón, pero él dijo: yo soy la luz verdadera. Y dijo otra cosa: yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces empezó a enseñarnos. ¿Qué significa todo esto? Que el reino de Dios, ese reino que estaba por allá, se acercó. Él vino de Dios, del reino, y entró en este mundo humano y se acercó para cumplir una misión más alta que todos nosotros, pero también para mostrarse Él a nosotros como seres humanos. Entonces ahí nos dijo: bueno, ustedes tienen que nacer de nuevo. Eso es un concepto de nacer de nuevo, ¿cómo así? O sea, me meto en el vientre de mi mamá otra vez y vuelvo y nazco. Y entonces él dice: no, es necesario que nazcan del agua y del espíritu. Y entonces empieza a introducir todo este tema espiritual. Y luego dice: bueno, yo necesito que ustedes se relacionen conmigo en espíritu. Esto no es un tema de la carne, esto no es un tema de que nos subamos arrodillados a Monserrate, no, esto va más allá, es en espíritu. Entonces eso es lo que le dice a la mujer samaritana. Y luego cuando empieza a hablar de todas estas parábolas, me encanta en la explicación que da de las parábolas, que le dicen que por qué las parábolas, perdón, lo voy a leer por acá, y él dice en el versículo 11 del capítulo 13, dice: ¿por qué hablas por parábolas?, le dicen. Y él dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, realmente cuando Jesús se acercó, cuando Jesús entró en este mundo, no fue para hacer una filosofía vana más. Él no es un filósofo más, Él es Dios hecho hombre, que vino a mostrarnos nuestro propósito en este mundo, nuestro propósito y por qué necesitó morir en la cruz para ese propósito, que eso es algo que ya vamos a ver. Volvamos a la parábola. Ahora sí empecemos la prédica, como dice Diego. La parábola es la parábola de la red. La voy a leer, ¿la tienen ya? La leo rápidamente. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A ustedes esta parábola se les parece alguna otra? ¿A cuál? Ya, fin, a la del trigo y la cizaña. Yo dije lo mismo, pues es la misma cosa. Yo cuando la leí, pero el trigo y la cizaña, ya hablamos de eso, pero esta parábola tiene un punto central. El trigo y la cizaña, ¿en qué se centra para ustedes? ¿En qué? ¿Cuál es como todo el núcleo de la parábola del trigo y la cizaña, que ya la vimos? Creo que es dejarlos crecer juntos, que al final pues los van a costar, ¿no? Creería yo. Pero no sé. Sí, es un tema que tiene que ver como con la dinámica de la iglesia.
y obviamente de cada uno de nosotros, porque o soy trigo o soy cizaña, o me dormí y el enemigo vino y me sembró, o sea, pero es un tema de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo dentro de la iglesia? ¿Sí? Es un tema más de la iglesia, pero esta de la red sí va como muy al punto. ¿Qué punto ven ustedes central ahí? O sea, aquí no nos está dando ningún detalle ay, entonces sea un buen pez. El buen pez es el que no se duerme, o no sea un mal pez. No, o sea, aquí está yendo a un punto. ¿Qué punto es ese? ¿Alguien lo puede ver? ¿Qué? ¿El mundo? No, no es el mundo. 2 más y si no les digo. ¿Tienes el micro? Ya te pasan el micro. Aló. Dale. Pues de echar la red, de predicar la palabra. Pues ¿Predicar la palabra? No. ¿Quién sigue? Me gusta decirles, Sí. no se pongan bravos, no. Yo creo que habla como del fin, ya cuando todo acabe, por eso dice cuando ya está llena, pues entonces... Habla se del espera. fin, punto final. Habla del fin, o sea, esta parábola está yendo al grano. Miren, yo ya les hablé de trigo, cizaña, bla, bla, pececitos buenos, pececitos malos, bla, bla. Pero va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Que al final van a venir los ángeles, lo dice así, y van a apartar a los buenos a este lado y a los malos a este lado. Y no hay términos medios, hay buenos y hay malos. Y a los malos, ¿qué les va a pasar? Dice el versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Se cree mucho que el infierno está en la tierra. Ojalá fuera así de fácil, ojalá fuera así de light, ojalá, pero realmente la palabra habla de que el infierno es real, el infierno es un lugar a donde van a llegar estos pececitos malos, a donde va a ser echada la cizaña y donde va a estar otro poco de gente más, bueno, de gente no, otros personajes más bíblicos. El infierno es algo real. Y hay una tendencia, yo sí la he oído hace mucho tiempo, de pensar que el infierno es un mito, es un cuento. Si el infierno es un mito, el cielo también. Si Satanás es un mito, Jesús también. Y sabemos que Jesús no es un mito, Jesús es algo real, históricamente es real. Por lo tanto, todo lo que Él vino a hablar, que realmente Él fue el que vino a revelarnos este tema, porque no era algo que se hubiera hablado antes, es real. Entonces, como este tema está hablando del fin, pues hablemos del fin. ¿Qué saben del fin? De delfín no, del fin. ¿Qué saben ustedes del fin? Alguien dígame. ¿Alguien alguna vez se ha imaginado ese momento? ¿Alguien alguna vez se ha imaginado ese momento donde Jesús venga en gloria y vengan los ángeles y entonces empiece todo eso de nos separan por aquí, nos separan por allá? Dale atrás, nos van a hablar. ¿Cuál película? ¿Cuál película? Echa ahí la propaganda. ¿Quién dijo lo de la película? ¿La profecía? Ah, no, ni idea, no la he visto. La profecía con Nicolas Cage, no sé. Con Nicolas Cage, bueno, perdón. Gracias. Hay muchas películas rehuesas de ese tema, no las veo. Ese es el rapto, claro. Las personas desaparecidas de forma repentina. Eso fue el infierno. Pero para las personas que fueron dejadas atrás. Claro, así fue. Cuando también la muchacha Chloe había sido dejada. Cuando el piloto había sido dejado. Cuando todos habían sido dejados. Y Raimi se fue al cielo. También el hijo. Y la madre y el hijo y todos los niños se han ido. Niños y niñas. Yo sí. Gracias, Sammy. Esa creo que se llama Dejados Atrás. ¿No? Esa Dejados Atrás es mala. Ven allá aquí nos iban a contar algo. No, pues sí, yo iba a eso, que yo me imagino el fin es cuando el Señor viene, entonces, no sé, digamos que Yami se va y yo no, yo me quedo, entonces yo veo solo la ropa de Yami. ¿Sí? ¿Te imaginas? Sí, yo me lo imagino así. ¿Pero por qué te imaginas que te quedas? Porque, ¿Qué es esto? no, es un ejemplo. Ah, ok.
Yo me imagino que me quedo, no. No es un ejemplo. Ok. Leamos porfa Mateo 25, 31. ¿Lo tienen? 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es ese momento en donde va a venir Jesús como rey, ya no como cordero que se va a inmolar, sino como rey que va a juzgar. Ese es de ese momento del que el mismo Señor nos está hablando ahí, donde dice voy a poner a unos a un lado y a otros al otro lado. Y a los que voy a poner como ovejas a mi derecha van a ser los que hicieron esto. Porque ustedes me dieron de comer, me dieron de beber, me cubrieron cuando estaba desnudo. ¿A quién? ¿A Jesús? No, ahí dice a uno de estos más pequeños. Entonces armemos una fundación y vámonos a ponerle ropa, darle comida y a las personas más pequeñas, niños y a los bajitos, y no sé. Hay muchas personas que han interpretado de esa manera lo que está escrito acá. Y eso no es lo que está hablando esta palabra. La palabra dice que la obra de Dios es ¿cuál? Que creamos en Jesús. Por lo tanto, cuando el Señor está hablando acá de darle de comer, beber y vestir a uno más pequeño, está hablando de que nosotros le dimos de comer y beber de una manera espiritual a otros. Empezando ¿por quién? Por nosotros mismos, porque si nosotros no estamos vestidos, comidos y bebidos, pues ¿cómo vamos a ir a ayudarle a otros o cómo vamos a ir a darles a otros? Por favor, esto no quiere decir que no ayude a su hermano que está en necesidad. Sí, rompamos ya con eso. Ay, no es que todo ese espiritual muera de hambre, no. Es que pasa también, o sea, tengamos el sentir de Jesús que tuvo tanta misericordia y alimentó 5,000 personas y después les dijo, ay, ustedes solo me siguen porque quieren comer. Ya les di comer, chao, porque no quieren escuchar la palabra. Pero Él siempre mostró misericordia. Nosotros estamos llamados también a mostrar esa misma misericordia. Este es ese momento del que está hablando acá en esta parábola. Ese es ese momento donde va a separar buenos y malos. ¿Qué hace un pez bueno? ¿Qué hace un pez bueno bueno? ¿Y qué hace un pez malo malo? ¿Qué creen? Es que habla de peces ahí, por eso. El sabor, muy bien. ¿Y a qué debe saber el pez bueno? ¿A sal, de pronto? ¿A salmón? El salmón casi no sabe. ¿Qué hace a un cristiano o a un creyente? No, a un cristiano. ¿Qué lo hace bueno para que esté a la derecha y qué puede hacerlo malo para que esté a la izquierda? Dice en la palabra que por sus frutos los conoceréis. Práctico, o sea, yo podría decir, bueno, a estos de la derecha que no escuchan reggaetón y a estos de la izquierda que sí escuchan reggaetón, se fueron para la izquierda. Pues yo Práctico. creo, primero que todo creer, porque pues, si no cree, pues cómo Creer, no. bien. Yo creo que eso sería algo esencial, creer y haber nacido de nuevo definitivamente a los que dieron la vida y, como decía Pablo, hasta el último momento permaneciendo en el Señor. ¿Y qué hará un pez malo malo? Está bien lo que dice Omar. ¿Qué hace un pez bueno bueno? Pues empezando que creyó. Primero que todo, creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él vino y murió
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice que el que no creyó, pues ya fue condenado. O sea, ya tiene su puesto guardado en la izquierda, el que no cree. Entonces eso es lo primero. Y bueno, ya les soplé lo que pasa con los de la izquierda, que no creen. ¿Algo más creen ustedes que los pondrá ahí? ¿O que pone al malo en el otro lado? Ah, Lili, dale. En la misma iglesia, por ejemplo, estar congregándonos, estar sirviendo en la iglesia, predicando su palabra, y pues digamos en lo que tú decías ahorita, si uno de pronto está ayudando a unas personas en llevar de pronto el alimento también, pero que también se lleve la palabra, no sé qué más. Bueno, estar orar como iglesia también, y también pues ayudarnos como en las mismas personas de la iglesia, o sea, ser todos, sí, estar ayudándonos todos. Ok, bien. Quiero que leamos Daniel 12:2, porfa. Y vamos viendo poco a poco. Ay, Dios mío, que alcance el tiempo, por favor. Sí. Si no entienden algo, pregunten. Si no sé, todos me ayudan. ¿Listo? Porque es que si se van sin entender, pues lo que dice la parábola del sembrador. Y yo, Daniel 12:2. ¿Quién lo lee, por favor? 12:2 y 3. 12:2 y 3. Alguien que lo lea. Fuerte y claro. Por acá. Bueno, ¿quién lo lee? Juan lo va a leer. Por acá lo van a leer, si nos prestan el micro. Dale, Juanes. Dale. ¿No funciona? Hola. Daniel 12, del 2 al 3. 2 al 3, ¿sí? Sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice ahí en Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso es los que están muertos. ¿Se imaginan? ¿Alguna vez se han imaginado eso? ¿Cómo puede ser? Walking Dead. Y dice que serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, es algo impresionante lo que va a pasar, porque va a pasar. Ahora yo les pregunto a ¿ustedes quieren que eso pase? Si a ustedes les preguntaran, bueno, en sus manos está que el Señor Jesús venga mañana o venga ya en media hora. ¿Quieren que pase? ¿Sueñan con ese momento? ¿Sí? ¿Se sienten preparados? Sí, por aquí van a hablar. Digamos que eso ya pasó en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y dura los 3 días, Él baja y los muertos pues andan por la ciudad, donde la gente se sorprende. Y cuando para la segunda venida es un rapto, pero Él no pone los pies sobre la tierra, Él solo, pues lo que yo tengo entendido, solo se tocan las trompetas, pero Él no desciende como tal, sino desciende después. Bueno, esos ya son detalles que luego podemos mirar, porque si no ahí nos quedamos. Porque la palabra dice que todo ojo lo verá, por ejemplo. Exacto. Entonces, pues bueno, y si pone el pie, no lo pone, no sé. Pero sí, son detalles que mejor luego los podemos mirar en más detalle, valga la redundancia. Pero les estaba preguntando, entonces, ¿quieren que llegue ese momento? No, pues, oren por mí, mejor dicho. ¿Están preparados? No, un momentico, porque uno no puede querer que llegue el momento sin estar preparado. No, pues yo quiero que llegue mi matrimonio. ¿Tienes el vestido? No, pero que llegue. No, pero ¿cómo así? O sea, y uno que uno que sencillo o no sencillo, uno ese día pues quiere que todo salga chévere, ¿sí? Sencillo o no. Entonces, ¿usted quiere que llegue el día de la boda y no tiene el vestido?
No, entonces ahí hay algo que no está funcionando bien. ¿Están preparados? ¿Completamente preparados? Por allá sí, por allá no, por aquí de pronto. Sammy sí está preparado. ¿Qué será estar preparado? A ver, los que dijeron que sí, cuéntenos cómo están tan preparados. Micro. Primero que todo, creer que creer es... Porque Sí, toca creer y que, no que creer. Jesús va a venir con todo y que se nos va a llevar, y pues porque primero la fe es ciertísima en que Él existe, y después porque preparado. Porque de por sí yo creo que desde que conocí a Dios no me sacia un segundo de su palabra y siempre he querido más. Entonces es como esas ganas de llevar la palabra y que más personas, de pronto, digamos, tú decías ahorita y yo pensaba, sería tan bonito que Jesús viniera en este momento, pero me gustaría que se tardara un poquito más, a ver si nosotros también podemos llevar a más personas con Él. O sea, todavía sí, pero como que todavía no. Más como Bueno, por acá nos dijeron, estoy preparado porque creí que va a volver, porque creí que existió y porque tengo mucha sed de Él y ganas de hablar de Él. Sed, ganas y fe. Bueno, y creer que vino. ¿Alguien más? ¿Quién más por acá que estaba súper, hiper, mega preparado? Que venga ya. Por acá. Por aquí. Ay, ¿ya no están preparados? ¿Cómo estás preparado? ¿Qué es estar preparado? Es la pregunta. ¿Qué es estar preparado? Para los que están tan preparados, vea, el Señor vino y no tiene el vestido puesto. ¿Quién? ¿Michael? Dale. Precisamente hablábamos con una persona acerca de eso. Y nosotros, por nuestra condición, siempre decimos como, es que me falta, por nuestra naturaleza. Y hablábamos con una persona y nos dábamos cuenta que si uno no se siente preparado en este momento, está pensando que la sangre de Jesús no es suficiente para perdonar su pecado. Ok, bueno, eso está como... O sea, si yo digo, listo, yo creo que la sangre de Jesús fue suficiente para perdonar mi pecado, ya puedes venir, ya. Sí. Sí. ¿Quién dice que no? ¿Todos dicen que sí? Que venga y nos vamos para las bodas. ¿Sí? Bueno. Mire, pero sí. Sí, no. Ya que hay una ambigüedad, sí, no. Dale, Andresito. Y no me han dicho concretamente, sed, ganas, creer que vino y que volverá. Está bien, pero está como, no está tan claro. Bueno, sí y no, porque en Hebreos 10:29 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29. ¿Cuán mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Explicación. Ah. Práctico, porque está chévere, leamos, pero ¿qué? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso con qué? Pues el Dale. Señor tiene misericordia de nosotros y con su sangre nos limpia, pero hay que tener cuidado porque si nosotros pensamos que podemos sencillamente decir, ay, pues no pasa nada, pecamos igual, Él nos perdona, pues aquí dice que no, que si voluntariamente pecamos, dice que nos podemos perder. Sí, dice el versículo, dice el 38, más el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agrada a mi alma, entonces como que no hay que retroceder. Entonces, bueno, Andresito se fue como un paso más adelante, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que si usted recibió la salvación, pues la puede perder. Pero concretamente, ¿qué es estar preparado? ¿Que yo soy qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿Qué es creer? Saber que Jesús
hasta yo lo acepté como mi Señor y Hasta Salvador, Sammy, muy y en el cielo tocarán las trompetas cuando Jesús venga. Lo que se sabe también es que sabemos que decirle a Jesús, sabemos yo tengo oído para oírlo, todos tenemos oído para oírlo ahora mismo. No se sabe todavía, pero no es mañana que volverá, porque Jesús y Dios algún día volverán. Ok, entonces creer está bien. Cuando yo creo soy salvo. ¿Soy salvo, sí o no? No se sabe todavía si nosotros estemos quizás desapareciendo, no sé, creo que siendo llevados, Jesús volverá, desaparecemos en el rapto, no se sabe todavía. Ok, gracias a mí. Cuando yo creo, ¿creo en qué? En la obra de Jesús en la cruz. En esa medida yo vengo a ser salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado del mundo, dice la palabra, de ese pecado que me apartaba de Dios. Entonces, si yo tengo la boleta de salvación, que venga ya. ¿Sí? ¿De una? ¿Sin mente? Ok. ¿Será que si yo soy salvo, soy eterno? Aún si no eres salvo, eres bueno, bien. Eterno, bueno, Jonathan tiene razón. Aún si no eres salvo, eres eterno, sí, porque todos vamos a trascender eternamente, sea con Jesús, sea con Dios, sea con el Señor, o sea separados de Él eternamente. Entonces la pregunta sería, ¿será que si yo soy salvo, estaré en su presencia eternamente? ¿Por qué sí? ¿Dónde? Yo creo que hay una diferencia entre... ¿Alguien va a hablar atrás? Dale, dale de una. Eso. Todos bienvenidos. Dale. Ya que si yo no sé, todos me ayudan. Ya los embalé a todos. Es que es porque queda grabado para YouTube y entonces por eso. ¿No sirve? Entonces mira, acá hay otro. Aló. Ya, ahora sí. Es que es una pregunta a la discusión que teníamos ahorita de si el tener fe y el creer que por la sangre de Cristo estamos salvos. Entonces yo pensaba que se contradeciría la Biblia porque hay un juicio y porque hay una separación entre Qué los buena buenos pregunta. y los malos. Ajá. Esa era mi pregunta. ¿Porque hay un juicio para todos o para los malos? O sea, no, lo que me pone a pensar es que no podemos decir como simplemente por tener fe y creer y por tener fe que estamos salvos por la sangre de Cristo, eso nos garantice ese paso a la eternidad con Él, porque en la Biblia dice que hay una Muy bien. separación. ¿Qué separación? Entre los buenos y los malos, o sea, los que se quedan en el infierno ardiendo y crujiendo sus dientes y los que sí van a la vida eterna. ¿Pero tú crees que alguien que creyó puede estar del lado izquierdo? Que creyó. Sí, porque dejó de creer y dejó de Momento, eso, ahí ya cambió la cosa. Alguien que creyó puede estar en el lado izquierdo, sí, porque dejó de creer, entonces ya se cuenta como que no creyó. Pero alguien que creyó podría ser apartado al lado izquierdo. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? Que alguien que creyó en Jesús, en el sacrificio, en la cruz, que creyó en el Evangelio. Porque lo que estás diciendo está súper bien, excepto en ese puntito. ¿Quién cree que sí? Dale. Es que hay una gran diferencia entre creer y actuar. Creer es Claro. simplemente pensar que existe, Total. pero actuar es muy diferente. Sí, yo puedo creer en Jesús como un personaje histórico. Paré de contar. Hasta ahí fue. Filósofo Es que, de genial. hecho, Si lo llevamos Hasta ahí. a la práctica actual, podemos decir, yo creo en las leyes, pero yo las cumplo. Muy Yo creo bien. en la moral, en la ética, pero yo soy Pero moral la o vivo. ético, que es muy diferente. Completamente de acuerdo.
digamos que partiendo de alguien que creyó en Jesús como un personaje histórico, pues la salvación nunca se hizo efectiva en su vida, por lo tanto se cuenta como alguien que no creyó. Pero si hablamos de una persona que creyó, que vivió, o sea, que creyó en la salvación, que creyó en su pecado y que su pecado fue limpiado por la sangre de Cristo y que creyó para salvación y confesó, sí, como dice la palabra, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿podrá ser contado dentro de los cabritos? Sí, no. Como un relato. Díganlo, tranquilos. Yo he escuchado, o digamos el caso de algunas personas que dicen que creen y tienen la plena conciencia de que Jesús vino y que es nuestro Dios y todo, pero dicen, y no me interesa si me voy al infierno porque prefieren las cosas de la carne. Entonces, cree, pero quizás no entiende. O también pasa lo que dice Andrés, cree pero se perdió al final. Sí, al final tuvo por inmunda la sangre. Entonces se cuenta como alguien que no cree. Al final, ¿no? Cuando llegue ese momento. Porque mientras no llegue ese momento, pues hay esperanza para todo el mundo. Todo el mundo puede. Por eso es que, ¿qué? Por acá quieren decir algo. El nombre mientras yo voy buscando de los que, digamos, van para el lado bueno, entre comillas, están escritos en el libro de la vida. Otra vez, ¿cómo? O sea, los que se van a ese cielo, a esa eternidad con Cristo, son los que, después de ese juicio, son los que están escritos en el libro de la vida. Ok. Los que están escritos en el libro de la vida. Bueno, hay algo que pasa. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Leámoslo, Juan 17:3. Ay, Dios mío, Laura. Vienen a hacerme señas de hora. Nah. ¿Listo? ¿Lo tienen? Que el tiempo corre muy rápido. Juan 17:3, yo espero. Sus papás también. ¿Listo? ¿Lo tienen? Juan 17:3, por favor. Y alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿quién? Al Padre. Al Padre. Y a Jesucristo. a quien tú has enviado, Ajá. ¿cierto? Parte de conocer al Padre y al Hijo es entender la obra de salvación de Jesús en la cruz, ¿cierto? Y aceptarla en mi vida. ¿Para qué? Pues para yo estar limpio de pecado. Pero resulta que muchas veces los cristianos nos quedamos ahí. Entonces, listo, yo ya sé, yo ya entendí. Yo fui una de esas durante muchísimos años. Cuando yo tenía 14 años, un día yo entendí que Jesús había muerto por mí en la cruz, que yo tenía pecado y que lo había limpiado con su sangre. Y yo, y nací de nuevo. Pero durante, no sé, 15 años más, 10 años, estoy revelando mi edad, sí soy muy grande, como durante 10 años más, 12 años más, yo me quedé con eso, ¿sí? Ese era mi cristianismo, Jesús me salvó. ¿Y el resto qué era? No voy a escuchar música mundana. Y me subí en los buses y, no, está sonando esa música, no puedo bailar, no. En la universidad yo pasé súper desapercibida, aunque alguna vez hice como un grupo de estudio. ¿Pero por qué pasé desapercibida? Pues porque yo no me juntaba con la gente del mundo, ¿sí? Porque yo no oía música mundana, porque yo no veía películas, de terror, por ejemplo, porque yo no iba, las fiestas con mi familia eran terribles, porque a mí me encanta bailar, me encanta, me fascina, me encanta. O sea, el cuerpo se me mueve solo pues con la música. Y en las fiestas familiares yo era ahí. ¿Por qué? Porque ese era mi cristianismo. Yo me quedé con la salvación. ¿Fui salva? Sí. ¿Nací de nuevo? Sí, yo lo sé, hoy lo sé. Pero yo no estaba viviendo esta eternidad, yo no estaba conociendo al Padre, yo no estaba conociendo al Hijo, yo estaba escudriñando la Biblia para ver con quién me iba a casar, para ver qué estudiar, para ver cómo invertir mi dinero. Entonces estaba usando la Biblia como un manual para esta vida.
Si me hubiera muerto en ese momento, ¿ustedes qué piensan que hubiera pasado conmigo? ¿Hubiera sido eterna? Eterna sí, en la presencia de Dios. Salva, pero ¿pasa algo más allá? ¿Hay algo más aparte de conocer la salvación? Claro que sí, claro que hay más, hay mucho más. Y nosotros fuimos hechos para compartir eso de más que está allá. Jesús dijo, me voy, pero ¿saben qué voy a ir a hacer? Me voy a ir a prepararles unas moradas. Hay más, a veces nosotros creemos que es la salvación y ya, pero no. Entonces, ¿qué es eso de más que hay? Que yo lo conozca, que yo permanezca en su palabra y que empiece a dar fruto. Y ese fruto era lo que nos decían por allá atrás, ser hacedores de la palabra, estar haciendo la obra, estar teniendo yo una comunión íntima con el Señor, o sea, dando un paso más. Eso es como si yo me casara con mi esposo y entonces nos casamos y salimos del matrimonio y yo, bueno, chao. Y él como, un momento, ¿y qué pasó? No, pues ya, chévere, me encantó todo, súper la boda, chao. Es un poco lo que hacemos cuando nos quedamos en la salvación y no entramos a vivir la vida eterna. Entonces quiero que leamos por favor 2 Corintios 1. Ay, sí es ese. No, perdón, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios 1 del 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Que por favor me ayude a leerlo. 1 Corintios 1 del 1 al 3. Dios, tengo que correr un poquito en este punto porque ya es un poquito tarde. 1 Corintios del 1 al 3. 1 Corintios 1 del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Bueno, dale. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está hablando en esa primera introducción de 3 tipos como de personas que existen en la iglesia. Esto, bueno, yo lo aprendí hace un tiempo. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando como de 3 tipos de personas. Primero, de él que se presenta como un apóstol por voluntad de Dios. O sea, Pablo fue de esos que escogió Dios y venga mi hijo y usted me va a ayudar con este tema, ¿sí? O sea, lo escogió, ¿sí? Igual que a Pedro, igual que a Juan, igual que a todos los demás, por voluntad de Dios. Eso es como si a usted le hubieran dicho, bueno, Juan Esteban, baja un ángel y bueno, lo escojo, usted va a ser discípulo y va a hacer esto y va a hacer todo lo que yo le diga. Esos son esos escogidos por voluntad de Dios. Dice Diego Albarracín, él ha hecho este comentario muchas veces, que hay gente que está llamada y no quiere, y le toca. No sé si aquí hay alguien en ese caso, pues mejor hágale, hágale, no pelee con Dios, pero hay gente que es llamada y no quiere hacerlo, pero existen. Y luego dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Quiénes están llamados a ser santos? ¿Los qué? Los santificados. ¿Y cuáles son los santificados? O sea, todos estamos llamados a ser santificados, ¿o no? Si alguien tiene algo diferente que aportar, apórtelo ahora o calle para siempre, porque este tema es un poco... Entonces, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, vienen los otros, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces está el apóstol, el que es escogido, están los santos y están
muchos otros aquellos que en muchos lugares invocan el nombre del Señor. ¿Cuál creen que es la diferencia entre unos y otros? ¿Qué es ser santo? ¿Apartado para qué? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo más? ¿Cómo se vive la palabra? ¿Qué? No entiendo. ¿Cuál será la diferencia entre los santos y los que por ahí y los muchos otros que invocan el nombre? Porque la diferencia entre los santos, los que invocan el nombre y los llamados, pues es que los llamados específicamente ya fueron llamados en un momento de la vida. ¿Alguien sabe cuál puede ser la diferencia? ¿Hay diferencia entre alguien o muchos que invocan con los que son santos? Si hay diferencia, dice Kate, ¿por qué? ¿O cuál es la diferencia? Y ya vamos a terminar. Mientras tanto, vayan buscando Apocalipsis 20, por favor. Mientras Kate de pronto nos dice por qué. Tú crees que sí, pero no sabes por qué. Ok, tranqui. Nosotros hemos aprendido que ser santo es, digamos, a veces se han usado muchos ejemplos acá, cuando uno dice, esta silla es santa. ¿Por qué es santa la silla? Con micrófono, porfa. Dale, Caro. Porque está cumpliendo su función. Porque está cumpliendo su función, ¿que es cuál? Pues dejar que la gente se siente encima. Dejar que la gente se siente. Si la silla yo la cogiera y la pusiera, no sé, por acá de pulsera, ¿sería una silla qué? No sería silla. ¿No sería silla? Sería siendo una silla, pero no serviría para lo que fue hecha. Para lo que fue creada. ¿Qué fue qué? Sentarse. Sentarse, muy bien. ¿Qué sería para nosotros ser santos? Si yo dije, esta silla está en estado santo en este momento, está en estado santo, ahora está en estado cabra, ya no está santa. ¿Qué sería? Sería… Con micro, por favor. Apocalipsis 20, y ya lo vamos a leer. Que nosotros cumplamos la función que Jesús nos puso. Que cumplamos la función. No solo predicar, sino que nuestro cuerpo, todo lo que somos, demuestre y sea testimonio de Él. Ok. ¿En las danzas podría ser? Por lo que dice Caro, que nuestro cuerpo es por fregar, obvio no. Dale y leemos Apocalipsis. Pues ser santo sería entonces cumplir con nuestro propósito, o sea, con el propósito con el cual fuimos hechos. Y pues digamos, preguntarnos por el propósito con el cual estamos hechos, pues sería, Jesús mismo nos dijo que todo está hecho por Él y para Él. Venga, quédese quieto. Todo está hecho por Él y para Él. Entonces, cumplir con nuestro propósito sería pues vivir para Él. Y ya pues eso conlleva muchas cosas. Perdóname, te interrumpí, perdón. Leamos Apocalipsis 20, por favor. ¿Lo tienen? Dice, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
¿Ustedes sabían que hay una primera resurrección? No sabías. Leamos el 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Habrá diferencia entre el santo y el que invoca el nombre de Jesús? No, hay algo más. ¿Qué pasa con la persona que... Dale. No sé por qué se me vino ahorita a la cabeza, pero es algo así como que el que invoca lo invoca por un límite de tiempo y el que lo hizo en un principio lo seguirá haciendo por siempre. Puede ser, pero si quieres ya lo aclaramos. Miremos lo que dice, porfa, Apocalipsis 12:11, ahí unos capitulitos atrás. Sí. 12:11. Ay, pero no sé si es ese. No, espérenme, creo que no es ese. Ah, es que yo lo tengo mal. Sí, dale, yo estaba mirando mal. Dale. 12:11. Si quieres desde el 10, ¿sí lo tienes? Lo leo. Desde el 10, dale, el que lo tenga. 10 y 11. Luego oí una fuerte voz en el cielo que decía: ha llegado la hora, han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran a la muerte. ¿Hasta ahí? Sí, el 11. Alguien que lo tenga en la Reina Valera está un poco más especificado. Dale, el 11, porfa. Dice, el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces está hablando que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los que creyeron la palabra, y no solamente la creyeron, sino los que vivieron para Dios, los que hicieron lo que decía Nico, los que entendieron el propósito de que todo fue creado para Él y ese todo nos incluye a nosotros. Entonces vivieron por y para Él. ¿Y qué hicieron? Ahí dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la salvación que hace. ¿Qué es la salvación? Que la sangre me limpió, ¿cierto? Entonces la sangre está sobre mí, esa es la salvación, pero hay algo más, no es solo la salvación, ahí hay dos cosas más que tienen estos. ¿Qué es? Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos no solamente no solamente se vistieron con la sangre del Cordero, no solamente fueron salvos, sino que ellos fueron fieles a la palabra, permanecieron en la palabra. ¿Y cómo lo hicieron? No estimaron su vida, sino que la menospreciaron hasta la muerte. Cuando hablábamos de ser discípulos, Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a usted mismo? Que usted no existe. Y eso es difícil. ¿Cómo no voy a existir? Yo no sé, digamos, qué sueños tengan ustedes, qué planes tengan ustedes, pero sería como decirles, no haga sus planes. Niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígalo. Menosprecie su vida aún hasta la muerte. Hay una diferencia entre el que menosprecia su vida aún hasta la muerte con el que cada 8 días viene e invoca su nombre. Claro que la hay. Ahí está la diferencia. Es diferente ser santo y es diferente ser santo a yo sí ser salvo e invocar su nombre, sí, y creo y la salvación está ahí, pero no estoy menospreciando mi vida hasta la muerte. Eso es lo que hay más allá.
Y eso es lo que va a hacer la diferencia cuando llegue ese momento donde los ángeles vengan y repartan aquí y repartan allá. Y hay algo más que pasa con esos santos. Esos santos van a reinar con él 1000 años. En Apocalipsis 20 lo dice, léanlo en la casa porque ya es tarde, pero en Apocalipsis 20 dice que ellos van a reinar 1000 años con Jesús. ¿Y qué va a pasar con los otros durante esos 1000 años? Nada, van a ser gobernados por Jesús y ese grupo de santos. Pero va a pasar algo todavía más, que cuando él reine esos 1000 años, dice Apocalipsis 20, léalo, Satanás va a ser apresado, pero después va a ser soltado. En ese tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando lo suelten? Que él va a venir a hacer lo mismo que hace siempre, va a venir a engañar, y dentro de esa gente que él va a venir a engañar, pues están todos los incrédulos y están los que invocaron y están los que invocaban su nombre y entonces ellos pueden perderse otra vez ahí. Claro que sí, se pueden perder otra vez ahí. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Pues que ya el Señor va a decir, bueno, ya usted, chao de acá, a Satanás, ¿y qué va a venir? Los ángeles, unos para acá, otros para allá, y va a ser el juicio, va a venir ese juzgamiento. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar con los santos? ¿Ellos van a ser echados para acá y van a ser echados para allá? En ese momento, perdón, para acá, para el lado derechito. ¿Sí o no? Duro, Nico. No, porque ya están. No, porque ya están. Entonces, ¿valdrá la pena ser santo? ¿Gastar la vida? ¿O usted quiere pasar por ese pequeño milenio en el que de pronto pueda volver y perderse? No, milenio no. Hay más que la salvación, hay más que venir el sábado acá a escuchar, hay más que venir el domingo a congregarse, hay más que orarle al Señor por el trabajo, por el colegio, por mi amigo que no sé si le gusto o no le gusto. Hay mucho más. Nosotros a veces somos tan limitados con la vida de fe, y después de que nuestro cuerpo nuestra alma deje este cuerpo, hay todo un mundo. Hay todo un montón de cosas que la palabra nos está diciendo que existen. Y no solo eso, los santos son los que van a estar ahí en su presencia. Ahí, que la Biblia dice en dónde. Sí, unos van a estar sentados a la mesa, otros van a estar no sé qué, otros. También la palabra dice dónde van a estar ellos. ¿Y dónde van a estar los que invocaron su nombre? Afuera. La palabra dice que afuera. ¿Sí? Ellos, o sea, los santos van a estar adentro en la presencia de Dios, los que no lo son van a estar afuera, y dice la palabra que ellos van a tener que comer del árbol de la vida para no morir. Bueno, para no morir no va a decir eso porque no. Van a tener que comer del árbol de la vida. Entonces, ¿sí vale la pena ser santo? Claro que sí. Yo no sé si hay algo en su vida que le está impidiendo ser santo, que le está impidiendo tomar la cruz, negarse a usted mismo y seguirlo, pero no es suficiente congregarnos, invocar el nombre de Dios, pues bueno, invoquémoslo y creamos, pero si usted quiere hay más, depende de cada uno de nosotros. A veces nos da pena hablarle a los demás, pero piense que cada vez que usted le habla a otro, está como haciendo un ahorro allá en el reino eterno. Sí, que se le rían, que yo, madre, usted está haciendo su ahorro allá se está gastando su vida. ¿Para qué? Para lo que realmente vale la pena. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primero ¿qué? El reino de Dios y trabajen por qué comida. ¿Por la pizza que se digiere y se va al baño? No, por la comida que no perece. Pero nosotros realmente estamos redormidos, y empiezo por mí. Estamos dormidos, ¿Quién anhela la muerte acá? ¿Quién la anhela? ¿Quién anhela la muerte? ¿Quién tiene familiares cristianos acá, creyentes? ¿Quién los tiene? ¿Usted anhela la muerte de sus familiares? ¿O usted? Y quiero que me lo entiendan bien, no sé por qué a veces hablar de la muerte es una cosa tan mal vista. Cuando la muerte, ¿qué decía Pablo? Para mí el morir es ¿qué? Es ganancia. ¿Y el vivir es qué? Es Cristo. Él decía como, es que para mí morir es ganancia, vivir es Cristo. Yo no sé si vivir, aunque si vivo, pues le aporto a los hermanos, pero si me muriera. O sea, nosotros analizamos la vida así,
No te mueras, no, por favor, no te mueras. Diego, no te mueras. Pues no te mueras mientras nos aportas a nosotros, pero el día que se muera, pues derramaremos 100,000 lágrimas, pero pues qué bien, que nos muramos nosotros. ¿Qué es lo que cómo vemos la muerte? ¿Cómo la vemos? Ay, ya fui salvo y ahora Jesús va conmigo a todo lugar. Sí, claro que es así, pero tenemos que dar más allá. Sí, Él va conmigo a todo lugar, y si en este lugar vino un ladrón y me chuzó y me fui, no, eso era que estaba apartada del Señor. No, o sea, la muerte para nosotros tiene que ser ganancia, pero va a ser ganancia en la medida en la que empecemos a ser santos. Si viniera hoy, usted dijera, sí, venga hoy, ¿usted ya fue santo o está en modo pulsera? Yo realmente anhelo el día en que yo lo vea, con todo mi ser, o sea, yo digo, sí, quiero, y yo a veces oro y digo, ven Señor, ven ya, pero cuando examino mi vida, ahí digo como, espérate un poquito, porque es que como que en modo santo no estoy tanto, como que mi vida no la he despreciado, al contrario, la he apreciado demasiado. ¿Usted tiene miedo que sus familiares se le vayan de su lado? Yo recuerdo alguna vez que yo pensaba en eso cuando Diego decía, es que usted no tenga ídolos, no sé qué es lo primero en lo que usted piensa cuando se levanta, ese es su ídolo, no sé qué, yo como que me examinaba. Y alguna vez yo pensé, ¿y si Sebas se muriera? Sebas es mi esposo. Si Sebas se muriera y me dolió tenaz. Y de una yo de una empecé a llorar, porque yo dije, voy a pensar si él hoy se muriera. Y yo decía, no, Dios, no, Señor, por favor. Y entonces empecé a orar por eso, porque yo decía, si él se muere, yo me muero. Eso no puede pasar. Si mi hija se muere, yo no me puedo morir, no puedo, porque si eso pasa, ella es mi vida. Si mi esposo se muere y yo me muero, él es mi vida. No le estoy diciendo que ahora quiera matar a toda su familia, pero pongamos cada cosa en su lugar. Busquemos primeramente el reino. ¿Para qué? Para gastarnos por eso. Sufrimos en esos procesos que hemos hecho acá en este mundo, ¿no? 8 horas oyendo una capacitación, a ver si yo lo tengo 8 horas aquí estudiando la Biblia, o lo tengo 8 horas afuera predicando el Evangelio. Y sí, pues chévere. Pero nosotros invertimos dinero, invertimos tiempo en todas las cosas de este mundo, en la universidad, y no le digo que no estudie, que no trabaje y que no se case, hágalo, pero ojalá cada cosa sea teniendo la mente en lo que de pronto decía Nico, si puedo predicar allá, ábreme la puerta, si no, ciérrala. Y si la puerta se abrió y eso fue para que su vida de fe no estuviera, entonces ciérrela, vale la pena. Si usted metió 100 materias este semestre, no es que metí 100 materias, ¿a qué horas voy a ir? ¿A qué horas voy a...? Ay, hombre, meta 50, ¿qué pasa? No, es que no me graduó en los 5 años, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Si usted puede con las 100 materias, la prédica, el grupo de estudio, orar a las 4 de la mañana, bueno, hágale a las 100 materias, pero si hay cositas que están metiéndose en la vida de fe, personas, pensamientos, hábitos, no sé, el tiempo es tan corto, ahora es más corto, pues si su mano le es ocasión de caer, pues córtela, mejor que entre manco, tuerto, y no que no entre. Entonces nosotros a veces pensamos como con tanta ligereza en la vida eterna, como que, sí, ven ya, y cuando me pasen por el medidor, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy a estar? Porque sí va a contar si yo viví la palabra o no viví la palabra, va a contar. La salvación es por gracia, yo no tengo que hacer nada, pero dependiendo de cómo yo gaste mi vida en este mundo para el Señor,
sí va a contar en la eternidad, sí va a contar, va a contar. Entonces, ¿dónde quiere estar usted? No sé, tome las decisiones que tenga que tomar. No es que si no trabajo los fines de semana, entonces no como. Mentira, si usted no come, entonces Dios no es real. Así de simple, no ha creído, empiece por ahí, devuélvase hasta el principio. No es que si no estudio no soy nadie en la vida, pues usted ya es alguien en la vida, ya es, ¿sí? Estudie, claro, pero pase por la universidad y gaste su vida ahí, gástela. Ay, me tiré la materia, ay, pues bueno, la repite, bueno, si eso implica dinero, pues trabaje. Dios va a proveer, me refiero que el Señor, pero nosotros nos metemos más en los afanes de la vida y la palabra está ahí ahogada y no está dando fruto, no está dando. ¿A cuántos le hablamos esta semana para que vinieran hoy? Estoy dispuesto a servirle a la iglesia, viendo la necesidad que hay, o no, es que ya, ay, mes y medio que ya pasó desconexión y ya estoy como down, ya no sé. Esa es nuestra vida de fe, no hemos entendido ese tesoro. Es un tesoro, usted acá no va a permanecer mucho tiempo, 80 años máximo, 90, 100 pues si le fue bien. Y la eternidad, ¿dónde la va a pasar y en qué condiciones? Entonces ahora es el momento de hacerlo, de gastar la vida, de despreciarla aún hasta la muerte. Y decirlo es fácil, hacerlo es muy difícil, pero se puede. Y no es venir el sábado y el domingo, realmente es mucho más que eso, mucho más, mucho. Dale. Hola. Pues la palabra ha sido muy clara y el Señor me inquieta mucho a que les diga esto que les tengo que decir. Échalo. Anoche en mi casa se está quedando una persona y yo a él lo tenía en una alta estima, como él es un ejemplo para mi vida de fe, ¿sí? Resulta que él se levanta esta mañana y me dice a mi mamá y a mí que tiene que hablar con nosotros. Entonces yo le dije, ¿y qué pasó? Anoche tuvimos un tiempo de oración por WhatsApp, por llamada de WhatsApp con los chicos de la iglesia y en ese momento estaba pasando algo en mi casa con él y resulta que a él se le presentó un demonio, ¿sí? Él dice que no es un demonio, que son muchos demonios y que lo estaban matando, ¿sí? Él ora, él clama, es una persona de ejemplo y le pasó eso. Él decía, Señor, o sea, no lo dejaba hablar, lo estaba matando, entonces él le decía, Señor, yo oro, y el demonio se le burlaba y le decía, sí, yo también oro. Señor, pero yo ayuno, acabo de salir de un ayuno de 3 días. Sí, yo también ayuno. Y se le burlaba en la cara. Señor, yo estoy predicando. Sí, yo también predico. Y estoy en la iglesia. ¿Sí? El demonio le dijo el nombre y el demonio era hipocresía. Era hipocresía. Entonces, él decía, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Yo pienso que estoy llevando una vida de fe fuerte, pero en realidad no. Por eso el Señor permitió que me pasara eso, ¿sí? Entonces digamos que la palabra me confronta mucho y el Señor me dice que les diga esto porque pensamos que estamos llevando una vida de fe bien, sincera, pero yo pienso que el Señor está permitiendo todo esto es para que nosotros de verdad recapacitemos y despertemos. Verdaderamente estamos jugando a hacer, es que yo estoy escuchando esto y todas las parábolas y el Señor nos dice, o sea, deje de jugar a ser cristianos, ¿sí? O sea, el Señor nos está dando como una oportunidad y hoy con lo que dices tú es bueno, la palabra me confronta demasiado y yo digo, si verdaderamente estamos siendo cristianos o estamos jugando a ser cristianos. Entonces eso les quería contar. Y gracias, y eso es algo que hemos reflexionado aquí 1000 veces. El punto es que hay que reflexionarlo hasta el fin, o sea, hoy, mañana, dentro de 8 días, el otro sábado, seguiremos haciéndonos la misma pregunta, ¿por qué nos dormimos? Nos dormimos demasiado, tenemos el tiempo y ¿qué hacemos? Dormir, ver series que duran 100 años, yo qué sé,
Ay, es que no tengo tiempo. Y cuando tiene tiempo, ¿qué hace? A mí me pasa. No, es que yo nunca tengo tiempo. Ay, ahora que tengo tiempo, entonces 3 horas ahí. Y el tiempo es tan corto, en serio. Pongámonos de pie, porfa. Busquemos Juan 14. Leámoslo juntos para terminar. Ay, no, creo que ese no era. Estoy loca. O estoy viéndolo mal o estoy loca. Estoy loca. Perdón, que es que no, ese no era. No, perdón, leamos Mateo. Y terminamos Mateo 16 del 24 al 25. Ahorita no, esa tampoco era, no. Del 24 al 25. ¿Listo? Dice así, leámoslo juntos, por favor. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.